darle felicidad, para el buen vivir de la gente, no simplemente por ponerse entre comillas demócrata. La nuestra, dice la Constitución, es un Estado social de derecho y de justicia, y es una democracia participativa y protagónica. Estado democrático, social, de derecho y justicia. La legalidad y la institucionalidad al servicio de la justicia. No es la legalidad y la institucionalidad al servicio de la misma institución del Estado, de los intereses de las cúpulas de poder. Hay un desarrollo material de construcción de oportunidades, de acceso a las oportunidades, porque la ley, nosotros nacemos todos iguales ante Dios, la ley dice que todos somos iguales, pero para que seamos iguales de verdad tenemos que tener acceso a las oportunidades, hay que construir las condiciones materiales para eso. Estamos derivando la riqueza petrolera hacia ello y estamos dando espacios de cooperación. Eso molesta. La definición de patio trasero de Estados Unidos: no somos patio trasero, somos una nación independiente y nos sentimos hermanos latinoamericanos, como planteó Bolívar. Nunca nos permitieron integrar. Los ejercicios que le imponían a la Fuerza Armada Nacional planteaban el enemigo hipotético, siempre en el sur. Cuidado con Brasil, cuidado con Argentina, porque no querían que nos integráramos, porque no querían que intercambiáramos la riqueza energética con la riqueza alimentaria, con la riqueza agrícola, con un conjunto de riquezas materiales, espirituales, con los saberes que están allí en toda América Latina y el Caribe. Y no tenemos derecho nosotros, si tiene derecho la Europa a unirse bajo el esquema que bien asuman los europeos que más les convenga, y tienen derecho otros a ser potencias y a ser polos. No tenemos nosotros a formar nuestro polo nuestro americano e interactuar de igual a igual, en igualdad de condiciones, con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con cualquier otro grupo, agrupación, conjunto de naciones o pueblos. ¿Tenemos derecho o no? Solo tienen derecho algunos. Se abrogan el derecho de tener armas nucleares, de darle bombas a otros que llaman sus aliados, para que exterminen pueblos. ¿Cómo es esa democracia? En las Naciones Unidas, año tras año, 180 y pico a 3, 180 y pico a 4, determinan que se levante el bloqueo a Cuba, y los 4 o 5 o los 3 que votan al revés deciden que no. ¿Cómo es esa democracia? Y que una nación cualquiera, porque tiene poderío militar, decide bombardear a cualquier pueblo. Miremos lo que ha pasado en los pueblos bombardeados. Había pueblos con sus realidades, con su convivencia étnica, religiosa, con su cultura, que uno no oía todos los días de guerras y guerras y muertos. Ahora viven en guerra, después de las intervenciones para garantizarle la democracia. No sé qué modelo, yo no sé si eran demócratas o no. Lo que sí sé es que lo que hay ahí no es democracia. Y nosotros tenemos un país que está en paz. Nosotros hemos ganado como movimiento bolivariano, donde no hay un solo partido, hay varios partidos y hay movimientos sociales. 18 de 19 elecciones. El presidente Chávez fue electo en el 98. Él mismo planteó que, aprobada la Constitución, debían relegitimarse los poderes públicos. Fue a elección presidencial. Volvió a ganar. En el 2002 lo derrocaron por 48 horas. El pueblo salió a la calle y fue repuesto en el poder en 48 horas. Todo el alto mando militar había dicho que desconocía al presidente, y el resto del ejército venezolano desconoció al alto mando militar. Vale la Constitución, es un presidente constitucional, tiene apoyo popular, y eso determinó que la Fuerza Armada Nacional se integró en un proceso de respeto a una Constitución aprobada por un pueblo. ¿En cuántos países del mundo reforman la Constitución con un referéndum? ¿Es igual reformarla en un congreso a medianoche o consultar a millones de habitantes si están de acuerdo o no con una nueva Constitución? ¿Qué será más democrático? A Chávez le aplicaron un referéndum revocatorio. En la Constituyente, durante su desarrollo, yo fui a hablar con el presidente. Le
vicepresidente, le queremos plantear una preocupación. Se discute la figura del referéndum revocatorio. A mitad de mandato el pueblo puede recoger firmas y pedir que se defina si el presidente debe continuar o no en el poder. Vale para un gobernador, vale para un alcalde, vale para diputados. La gente está planteando que es muy leve, muy poco el requisito para convocar algo tan importante. Hay quienes dicen que debería ser 30% de las firmas del registro electoral. Lo que estaba planteado era 20%. Nosotros creemos que de verdad esa observación es válida, que deberíamos incrementarlo a 30%. Y Chávez respondió: piden mi opinión, pongan 10. Pongan 10. Yo confío en el pueblo, que el pueblo decida. Optamos por dejarlo en 20. Pero si vinieron a pedir mi aval para convencer a los demás de que debía ser 30, no tienen mi aval. Se quedó en 20. Y así en el 2004, con una campaña propagandística terrible, con quemas de esquinas, con trancas de avenida, con acaparamiento de alimentos, igual que ahora, igual que hicieron en Chile en el 73. Recogieron firmas para un referéndum revocatorio, después de incendiar el país, la famosa Plaza Altamira, hasta unos militares allí se presentaron, asesinaron gente en esa plaza, pusieron a un señor Gobella a matar gente, culparon al gobierno y después se demostró que lo habían llevado ellos mismos. Y el pueblo lo entendió y fue al referéndum revocatorio con firmas cuya legalidad todavía está en discusión. Yo mismo pedí una inspección judicial de las firmas que llevó una organización, una ONG que se llama Súmate, que preside María Corina Machado. Esa señora, con apoyo internacional, pretendía desde una ONG sustituir al Consejo Nacional Electoral. Con apoyo mediático, todo lo que decía el Consejo Nacional Electoral lo cuestionaba. Campañas contra el Consejo Nacional Electoral para decir que había fraude. Nosotros vivimos por décadas un proceso electoral calificado como acta mata voto. La gente votaba, después se escrutaba manualmente, se contaba manualmente, y lo que se ponía en las actas nunca correspondía con los votos reales. Eso se acabó con un sistema moderno, tecnificado, auditable. Los diputados españoles del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, no sé si de UPD o de CIU, PNV, 5 grupos, 6 grupos, no recuerdo, firmaron un documento en el cual certifican, avalan lo que vieron en Venezuela. Un proceso electoral auditable, a prueba de fraude. Y mi Carter, que no es chavista, que no es madurista, que no es fidelista, no es cubano, ni venezolano, ni boliviano, ni ecuatoriano. Dijo que para él era el mejor sistema electoral del mundo. Se dedicaron a proyectar la imagen en el mundo de que era un sistema fraudulento. Decían que el captahuellas, utilizado para evitar que un elector votara 2 veces. Antes votaban los muertos, votaban con cédula falsa. Esto lo evitaba. Era una campaña. El captahuellas te roba la privacidad del voto. Una vez hicieron una campaña y dijeron que los bombillos blancos, dio un intercambio para ahorrar energía, eran unos instrumentos sofisticados a través de los cuales Chávez y Fidel Castro espiaban a la familia venezolana. Dijeron que la Constitución permitiría que le robaran los niños a las madres, que quien tuviera una casa con más de 2 habitaciones le quitarían una habitación para meter allí un comunista. Cualquier cosa dijeron sobre la Constitución. Bueno, la aprobó en referéndum el pueblo, religió a Chávez en el 2000, fue al referéndum 2004, recogieron las firmas, pedimos revisión, inspección judicial, había fotocopias
firmas planas y fotocopias. Ustedes saben lo que son planas. Caligrafía, lo que hacen los niños repetir para poder escribir. Mamá, papá, ala, pala, mamá, papá, amo a papi, amo a mami. Repetido 100 veces, ¿no? Es la misma letra toda la vida. Firmas planas son planillas de firmas con la misma letra. Miles de firmas con la misma letra. Tomaban el disquete o el CD. El Consejo Electoral, ponían el nombre, la firma y firmaban por él para pedir el referéndum. No contentos con eso, escondían entre los paquetes fotocopias. El presidente Chávez, ante este proceso de elección, la oposición con los grandes medios nacionales e internacionales, diciendo que el dictador no quería acatar el mandato de su propia constitución, fue a la plaza pública y dijo: yo le pido a mis seguidores que no objeten la firma. Yo las considero válidas. Retiren los recursos de revisión de firma. Vamos a referéndum. ¿Qué pasó? Más del 60% del pueblo votó por Chávez. Y volvió a ganar las elecciones. 2004. 2006. Yo fui el jefe de campaña del presidente de la República en mi estado Zulia, el estado con más electores del país. El candidato contra él fue el señor Manuel Rosales, que era gobernador del estado Zulia, hoy prófugo de la justicia por corrupción. Y le ganamos en su estado. En el estado Zulia Chávez le ganó. Por eso no pude decir que hubo fraude, porque él iba a decir que había habido un fraude nacional, pero como él era un gran líder regional, en el Zulia no le pudieron hacer fraude. Iba a pedir la intervención de los cascos azules, etcétera, para que un territorio liberado le permitiera ir contra el dictador. Pero como perdió en su tierra, por paliza, no pudo hacer esto. Pero no se pararon allí. Siguen y siguen y siguen y siguen las campañas internacionales. A Chávez lo han acusado de ser consumidor de drogas, facilitador de narcotráfico. Ningún país ha capturado y deportado tantos capos de la droga como Venezuela. Ninguno. Ya no se habla de eso. Ha sido tan fuerte la acción de nuestro gobierno en esa materia que ya no se habla de eso. Decían que era el favorecedor de la guerrilla en Colombia. El propio presidente Santos ha reconocido públicamente el aporte de Venezuela y Cuba para facilitar el proceso de paz en Colombia. Nosotros tenemos 4 millones de colombianos en Venezuela, desplazados por la guerra de Colombia. Allá reciben sanidad pública en barrio adentro, escuelas bolivarianas, alimentos subsidiados a precios regulados en mercado, entre otras cosas. Yo quisiera saber qué pasaría si nosotros cerramos la frontera. ¿Qué pasaría del otro lado? Que esos 4 millones de personas desplazadas van a recibir lo que reciben. Somos la válvula de escape de la presión social del norte de Santander y otras zonas de Colombia. Sin embargo, cualquier cosa se dice. Yo dije en televisión española en estos días que me dieron la oportunidad, tuvieron la gentileza de invitarme al programa Desayuno. Mostré fotos de lo que de verdad está pasando en Venezuela. Sobre pretexto de pedir la libertad de un grupo de personas que fue a incendiar la casa del gobernador del Táchira, fueron a llevar un documento a la fiscal general de la República. La señora fiscal les invitó a pasar. Digo, les recibo, traigan su alegato. ¿Qué hicieron? Vieron que no tenían nada que hablar con la fiscal. Destrozaron la fachada de la fiscalía. Destrozaron el Parque Carabobo que está en el frente. Cruzaron la calle e incendiaron todos los vehículos del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. Otro grupo se fue al Tribunal Supremo de Justicia a incendiar el Tribunal Supremo de Justicia. En ese caos que está en el centro de la ciudad, cerca del Poder Legislativo, cerca del Palacio de Miraflores, cerca de el asiento del presidente, y cerca de la Cancillería, en ese caos hubo un muerto. Una persona asesinada de un tiro preciso. Poco rato después hubo un segundo muerto, con la misma pistola y la misma técnica. Enseguida dijeron, muere un estudiante de la universidad privada Humboldt, la Universidad Alejandro Humboldt. Era un carpintero, no era un estudiante. Se evidenció que querían un estudiante muerto.
estaban buscando la muerte de los estudiantes para decirle a los estudiantes del país, a la calle los estudiantes, contra el tirano, contra la represión. Hay videos donde hay un chaval, para usar la expresión que ustedes usan aquí, decimos chamo, joven, muchacho, un chaval se saltó la barrera policial. La policía lo recibe, le quita una bomba incendiaria que tenía en la mano. Yo mostré la foto, no sé si se vio con claridad. Lo retiene con su celular, llaman a su señora madre y se lo entregan. Con todas las cámaras de televisión. Le preguntaron, ¿te hicieron algún daño? Me apretaban mucho las esposas. Hace 2 días hablé con un representante del gobierno español, me dijo que un joven de doble nacionalidad, venezolano y español, había sido detenido en unos disturbios. Yo me preocupé mucho por lo que me dijo. Vi una reseña en un periódico en España y llamé a la fiscalía. Pero efectivamente ese joven fue detenido en los disturbios con fiscales del Ministerio Público, con sus abogados, dio una declaración, había una experticia forense, no dijo nada de lo que está diciendo en el reportaje del periódico que llegó aquí varios días después, con un abogado distinto a los abogados que su familia designó originalmente. Habló de cosas atroces que causaban. Forma parte de una gran campaña. Yo mostré fotos que están circulando por las redes, donde Amanda Gutiérrez, una artista de televisión, a quien yo desde niño casi que me babeaba por ella, me encantaba, muy hermosa, todavía es muy hermosa, bastante tradicional, una gran actriz. Bueno, pero ha estado en esa campaña anti-Chávez, su derecho. Pero lo que no tiene derecho a poner en el Twitter, que circulen por el mundo una foto falsa, donde ni siquiera tuvo la delicadeza de ver que decía police. Ningún cuerpo policial de Venezuela se llama police. Se llama Policía Nacional, o Policía de Chacao, o Policía de Miranda, o Policía del Zulia. Nadie se llama police. ¿No? Donde hay una escena pornográfica, donde a un detenido lo obligan a tener sexo oral con 2 policías. Pero de la police no sé de dónde. Un grupo de muertos, cadáveres, muertos en Maracay, Venezuela, que es una foto de Alepo, Siria. Represión estudiantil en Caracas, aparece una niña golpeada por policía. El original, represión en Santiago de Chile, se le cae el gobierno a Piñera, los estudiantes piden educación pública. En Venezuela hay educación pública. Niños en cubetas de cartón, en cajas de cartón y cubetas de goma en los hospitales de Caracas. Eso es para decir que adentro no sirve. Que los hospitales públicos de la solidaridad internacional son malos. Es una foto de Honduras. Un niño muerto en Egipto. Una manifestación gigantesca de protesta contra el gobierno venezolano en el estado Táchira. Ponen una cadena humana impresionante, todos vestidos de amarillo. En Cataluña, ¡coño! Perdóname la expresión. Lo último que hicieron anoche, porque estaba bajando la guarimba, fue poner una guaya de fino acero, tensa, en una calle, y se degolló un motorizado. Ya vendrá aquí en algún titular, Maduro le corta la cabeza a los motorizados. Quemaron 40 autobuses del servicio público del este de la ciudad, donde están los municipios donde el señor Capriles es gobernador, donde Leopoldo López fue alcalde, donde Capriles fue también alcalde de uno de ellos. Quemaron 40 autobuses del metro. Por cierto, el sistema de transporte masivo metro está siendo repotenciado por una empresa española. Es la que nos ha construido los últimos vagones y está repotenciando 2 líneas muy importantes.
del metro, ellos quizás pudieran decir las cosas que pasan ahí. Titular en un periódico español: Maduro le quita el transporte público a los municipios donde gobierna la oposición. Después de ese titular, quemaron 20 autobuses más, asaltaron las oficinas del Metro de Caracas y casi asesinan al ministro presidente del Metro de Caracas. ¿Qué sale aquí? Represión violenta del gobierno por unos estudiantes que estaban protestando por allí. Asaltaron, desvalijaron las instalaciones del metro, quemaron 60 autobuses. Pero eso no es violencia. Violencia es un supuesto gobierno represor que está desatando, matando. Están buscando como sea muertos, buscando que haya muertos. El primero resultó ser una persona militante de un movimiento un poco radical que acababa de protagonizar un acto público en la campaña de paz y desarme que convocó el presidente Maduro. Lo han puesto a trabajar en los barrios, a convencer muchachos desviados, etcétera, grupos violentos, de entregar armas. Estaban entregando armas hace meses para provocar una reacción de ese grupo con otro y andan buscando una guerra civil. Ya hay video escrito por allí de alguien, no lo voy a mencionar, como diciendo que Venezuela será Ucrania. Tratan de simular que Venezuela está en llamas. Yo me hospedé en un hotel en Caracas el sábado de la otra semana, porque yo estaba en Venezuela en una reunión con el canciller y fui a ver a mi madre, que vive en el occidente del país, lejos de Caracas. Regresé a Caracas, hice una escala de una noche, para el día siguiente tomar un vuelo de Iberia que sale a las 5:30 de la tarde, hora de Caracas. Y cuando voy a tratar de entrar al hotel, después de recorrer las 2/3 partes de Caracas desde el aeropuerto sin obstáculos de ninguna naturaleza, me encuentro una barricada. Me devuelvo y entro por detrás del hotel. Me dice la gerente: mire, bueno, están quemando en 2 cuadras y 2 cuadras, 100 metros hacia la izquierda, 200 metros hacia la izquierda, 200 hacia la derecha del hotel. Es una avenida que se llama la avenida Francisco de Miranda, en el municipio de Chacao. Ahí fue el alcalde Leopoldo López. Es un municipio comercial, hay muy pocas familias residentes allí, casi todos son comercios. Bueno, 9º piso, la habitación, ventanal hacia la calle, empiezo a observar 4 barricadas sin gente. Cada cierto tiempo venían motorizados, las reincendiaban y se iban, disparando por el camino al aire en los alrededores para sembrar la sensación de que había un intercambio de disparos, una matanza. Y eso es una impresión mediática terrible la que están transmitiendo. La mayor parte de Caracas, hacia el oeste, no pasa nada. Hacia esas zonas, entonces, en algunos sitios, y en el estado Táchira, donde comenzó todo, que hubo ese ataque violento a la residencia del gobernador, donde funciona no al Palacio de Gobierno, a la residencia donde vive con su familia y donde la primera dama, su esposa, tiene un centro para niños con discapacidades. Allí comenzó todo, un ataque bestial. Yo mostré la foto en televisión de los grupos que lo hicieron, y luego unos detenidos por ese vandalismo. Fue el reclamo ante la fiscalía, que dejaron la fiscalía, rompieron todo y no han parado. Hay grupos entrenados para eso, hay grupos paramilitares en eso. Esos esquemas los han aplicado en otros lados, pero no hay un pueblo venezolano en la calle contra el dictador Maduro. Hubo una manifestación gigantesca de apoyo al presidente Maduro, 2 realmente, una de trabajadores y otra gigantesca cuando se presentó un plan de paz. Esa es silenciada en los medios. Y presentan aquí hasta fotos viejas de manifestaciones de donde sea, de cualquier época, y se las ponen de fondo a cualquier líder de oposición para decir que el pueblo está clamando por el derrocamiento del dictador. El presidente Maduro fue electo, el presidente Chávez ganó las elecciones y murió. El presidente Maduro fue electo a pesar del dolor del pueblo, fue a las elecciones, con una diferencia cercana a los 300.000 votos. Hay quienes dicen que 300.000 votos no es nada. Yo quisiera ponerlos en la avenida
300.000 personas, a ver qué impacto le causa a cualquiera encontrarse con 300.000 personas. Pero vamos a suponer que numéricamente no fuera tanto, ¿no? El gobernador Capriles ganó por 40.000. Hay alcaldes en Venezuela que han ganado por 300 votos de oposición. Hay uno en mi tierra que ganó por 20 de oposición. La señora de Manuel Rosales ha sido alcaldesa reelecta hace poco, con una gestión muy mala, pero bueno, la oposición tiene fuerza allí, votó por ella y es alcaldesa. El señor Capriles, gobernador 2 veces del estado Miranda, reelecto. Y así. Entonces, hay una democracia para todo. Con esto voy a terminar. El proceso municipal realizado el 8 de diciembre para elegir alcaldes después de las elecciones presidenciales. El señor Capriles, candidato a la oposición, el señor López y otros dijeron que era un plebiscito, que si la suma de votos de los sectores de oposición era mayor que la suma de votos de los alcaldes bolivarianos, eso significaba que el pueblo estaba contra Maduro y debía renunciar. Y decían que el descontento del pueblo venezolano era tan grande, porque estaba en un proceso de acaparamiento de alimentos, de contrabando, de extracción de gasolina, de alimentos lácteos, de insulia, etc., que el pueblo descontento no iba a votar por los alcaldes bolivarianos y que la oposición tendría una gran victoria y Maduro debía irse del país. El resultado es que los votos sumados de los alcaldes bolivarianos triplican la diferencia que Maduro sacó sobre Capriles en las elecciones de diciembre. Eso explica que alguna gente de oposición se desesperó, andan vueltos locos, han declarado el señor López y María Corina Machado el 23 de enero que hay que acelerar las salidas no electorales. ¿Qué son salidas no electorales? En nuestra Constitución aparecen elecciones, aparecen revocatorios, incluso el pueblo venezolano puede revocar una ley, la puede abrogar con un referéndum. Y cuando se legisla por decreto, yo sé que hay varios países donde bajo determinadas circunstancias legislan por decreto. En Venezuela solo se puede legislar por decreto si el poder legislativo con mayoría calificada le otorga permiso al presidente para hacerlo por un tiempo determinado en unas materias determinadas. Eso existe en Venezuela desde las constituciones de los años 30. Existía la del 61, se renovó ese artículo en el 99 y de esa facultad hicieron uso Betancourt, Leoni, Carlos Andrés Pérez, Lucinchi, Luis Herrera Campín, el presidente Rafael Caldera, el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro. Aquí salía, el dictador Maduro quiere legislar, quiere dictar las leyes, controla todo el poder, se le ha autorizado para legislar en unas materias por un tiempo determinado. Entonces, hay una gran desinformación, una campaña brutal, tratando de causar caos dentro y un apoyo internacional, un rechazo internacional a nuestro proceso que es profundamente democrático. Muchas gracias. Ratificar eso, le agradezco.